Listo. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Gabriela. Hoy vamos a platicar en este diplomado de Administración de las Elecciones, que es la primera edición, 2023. Vamos a platicar un poco de lo que son los actos electorales, ¿sí? Entendiendo que vamos a partir de lo primigenio, que es entender qué son los hechos y actos jurídicos. Nos vamos a remontar un poco a lo que es la teoría del acto jurídico en general. Después, un poco a la teoría de lo que es el acto jurídico administrativo, tipos de actos electorales, y posteriormente elementos de existencia y validez del acto electoral, ineficiencias y nulidades del acto electoral. Esto va a ser nuestro objeto de charla. Les pido a favor que si alguien tiene alguna duda o quiere hacer alguna participación, por favor, se aceptan todos los comentarios, sugerencias, etcétera. Bueno, empecemos por irnos un poquito para atrás y establecer. Espérenme, les voy a pasar la diapositiva. Espérenme, porque ahí está. Oye, no quiso. A ver, ahí está. Vamos a entender cuál es o cómo se ha establecido esta teoría de los hechos y de los actos jurídicos. ¿Qué es, para empezar, un hecho y un acto jurídico? El hecho jurídico tiene un amplio sentido, se ha definido en un amplio sentido, que es el género. El hecho jurídico, como una categoría conceptual, tiene este significado amplio en el que podemos entenderlo como todo fenómeno de la naturaleza o conducta humana que a los que el legislador les atribuye consecuencias de derecho, es decir, consecuencias jurídicas. Entonces, retomando, el hecho jurídico en amplio sentido es todo acontecimiento de la naturaleza o de la conducta humana a la que el legislador le atribuye consecuencias de derecho o jurídicas, que es lo mismo, pero propiamente dicho se dicen consecuencias jurídicas. De ahí que este hecho en amplio sentido tenga dos especies: el hecho jurídico en estricto sentido y el acto jurídico. Para explicar estos dos temas, han existido dos corrientes. Una, la francesa, y otra, la alemana. Voy a hacer un breve esbozo de estas dos corrientes para llegar y culminar en lo que nuestro sistema normativo ha adoptado. ¿Cuál de las dos corrientes ha adoptado? Las dos doctrinas existentes son la francesa y la alemana. La doctrina francesa emprende el conocimiento y el estudio de lo que es el hecho jurídico como una categoría conceptual y surge a partir de la creación del Código en 1804 de Napoleón. Estoy refiriéndome al Código Civil. Todas estas teorías y estas categorías entendamos que surgen en el ámbito civil y son de aplicación teórica al tema que nos trata, que es la materia electoral. Pero primero tenemos que entender qué es el hecho jurídico y qué es el acto jurídico. Entonces, les decía, el código hay dos, el francés y el alemán. La teoría francesa se basa en el Código Napoleónico de 1804 y la doctrina alemana con su código alemán en 1881. Ambas teorías coinciden en lo que les acabo de decir, que es el hecho jurídico en amplio sentido. A lo mejor voy a sonar un poco repetitiva, pero para mí es importante que quede claro. Si tienen alguna duda, les pido por favor que me lo hagan saber, pero es súper importante que lo tengamos claro, porque a partir de que tengamos claro esta base teórica, podemos entender cómo se traspolan estos conceptos a nuestra materia y a lo que son los actos y los hechos jurídicos en materia electoral. Entonces, como les decía, ambas doctrinas coinciden
en que el hecho jurídico en amplio sentido puede tratarse tanto de este evento o fenómeno de la naturaleza como de una conducta del ser humano. Ojo, esta conducta puede ser lícita o ilícita, en la que el legislador le otorga a estos hechos y a estos actos o a este hecho consecuencias de derecho, ¿sí? Entonces, hay que comprender que este fenómeno tiene las dos especies, como se los comentaba, el acto jurídico y el hecho jurídico en estricto sentido. Para la doctrina francesa, que se los voy a adelantar un poco, es la que adoptamos nosotros en nuestro sistema mexicano, pero es importante para que entendamos cuáles fueron las dos corrientes de pensamiento en estas teorías. Ahora bien, para la teoría francesa, el hecho jurídico, como ya se los mencionaba, en amplio sentido, se clasifica en acto jurídico y en hecho jurídico en estricto sentido. El acto jurídico puede ser unilateral o bilateral. ¿A qué me refiero con unilateral o bilateral? Unilateral es que la manifestación de la voluntad se refiere a la manifestación de una sola persona. Cuando me refiero que es bilateral, es que el acto jurídico está constituido por más bien, por dos o más voluntades. ¿Sí? Ahora bien, el hecho jurídico, en estricto sentido, voy a empezar a hablar por el hecho jurídico, porque el acto jurídico realmente es la materia que nos interesa. No es que los hechos jurídicos no, pero el acto jurídico en sí mismo es el que vamos a tratar en toda esta plática. Entonces, les decía, el acto jurídico es unilateral y bilateral, atendiendo a las manifestaciones que lo constituyen. Ahora, el hecho jurídico en estricto sentido, se refiere a conductas o hechos del ser humano, sean lícitos o ilícitos, ¿sí? Y eventos de la naturaleza, sean lícitos o ilícitos. Ustedes me dirán, ¿qué evento de la naturaleza, licenciada? Es ilícito. Es por lo que yo estoy, desde que empezamos esta conversación, a decirles que era importante hacer la diferencia entre las dos doctrinas, ¿sí? ¿Qué define la doctrina francesa sobre lo que es el acto jurídico? Les voy a dar una definición, que es una definición doctrinal de Bonnecas, que él es el que da como toda esta pauta de lo que son los actos jurídicos, ¿sí? ¿Qué es un acto jurídico según Bonnecas y la teoría francesa? Bonnecas dice, el acto jurídico es la manifestación exterior de la voluntad, bilateral o unilateral, cuyo objeto directo es engendrar, fundado en una norma de derecho o en una institución jurídica, en contra o a favor de una o varias personas, un estado, es decir, una situación jurídica permanente y general. O por el contrario, un efecto jurídico limitado que se reduce a la formación, modificación o extinción de una relación de derecho. Esa es la definición que en la teoría francesa da Bonnecas para clasificar a la especie del hecho jurídico en amplio sentido, su subespecie, que es el acto jurídico. Bonnecas da esta definición. Me van a decir, híjole, está así como que, ¿cómo se digiere? ¿Cómo? Sí, Jesús, sí, en efecto. Pero entendamos que esta definición la dieron en 1804. Voy a llegar al punto en qué podemos traducir esta definición que les estoy diciendo de lo que es un acto jurídico. Un acto jurídico es aquel que, es la manifestación de la voluntad dirigida a crear, transmitir, modificar
o extinguir derechos y obligaciones. O sea, toda la definición que les acabo de dar de Monecas, que es inmensa, ¿no? Que Jesús Alexander así se nos quedó viendo así como, ¿qué es eso? Bueno, se traduce específicamente en esto. ¿Qué me estoy refiriendo? Ahorita estoy dando conceptos que después de que concluyamos estas pláticas, ustedes tengan clarísimo qué es un acto jurídico. Nuestra vida diaria, seamos abogados, no seamos abogados, está llena de actos jurídicos, ¿sí? Todo lo que ustedes se puedan imaginar, hasta ir a la tiendita a comprar un chicle, es un acto jurídico. Por eso, entonces, retomando, queda claro hasta ahorita qué es el hecho jurídico en amplio sentido, o sea, abarca conductas de la naturaleza, abarca conductas del ser humano. Bueno, eventos de la naturaleza, conductas del ser humano. ¿Ok? Ahora bien, para la doctrina francesa, estas manifestaciones o estas conductas son lícitas. Y todas estas eventos o conductas producen efectos de derecho o consecuencias jurídicas. Esto es hablando así en general, o sea, ustedes saben que si se da un evento a la naturaleza, como es, por ejemplo, voy a anticiparme un poco, pero para dar una idea más clara. Lo que acaba de suceder con el COVID. ¿Qué es el COVID? Pues una enfermedad de transmisión que se propagó por el mundo. Alguien, persona, es responsable de que se haya creado un bicho que haya pasado por todo el mundo y haya cobrado muertes y haya hecho todo lo que ha pasado. O más bien, es un evento fortuito de la naturaleza que, por sucederse, el legislador o los legisladores de todos los países le dieron consecuencias jurídicas. ¿Alguien me puede decir alguna consecuencia jurídica que en sí mismo haya aparejado la pandemia? ¿Alguna? ¿Alguna consecuencia jurídica? Así, no tengan temor de decir lo que, o sea, lo que opinen. Para nosotros. Sí, Elías, por favor. La implementación de políticas públicas para combatir la pandemia, desde reglas de estancia en los espacios cerrados, las políticas públicas de vacunación y demás, son consecuencias jurídicas de la pandemia. Desde el instituto, desde el INE, se estableció un protocolo de atención a la salud, por ejemplo, para el proceso electoral federal 2021, que se ha venido utilizando para la consulta popular, para la revocación de mandato, y muy seguramente va a prevalecer para el proceso electoral 23-24. Y esto es no más que una consecuencia jurídica del COVID. Así es. Abdiel nos dice que son las medidas sanitarias. En efecto, ¿están de acuerdo que es un evento de la naturaleza, no? Nadie tuvo que ver, pero sin embargo, generó por el legislador consecuencias jurídicas que nos aplicaron de manera general, fueron a todos, ¿no? Hubo países incluso hasta que para que no salieran de las casas, como fue el caso de España, había policía en la calle. Y el que agarraran afuera de su casa se hacía acreedor a una infracción. O sea, además, tenía carácter punitivo. O sea, no simplemente declaratorio, como nosotros, ¿no? No salgan de sus casas, ¿no? Tienen que usar cubrebocas para subirse a los transportes públicos. Hubo países en los que hasta medidas punitivas hubo. Este es un claro ejemplo de lo que es un evento de la naturaleza en la que el legislador le otorga consecuencias jurídicas, para que vayamos entendiendo más de qué estamos hablando. Pero bueno, retomo. Estábamos diciendo que la subespecie, que es el acto jurídico, es la manifestación de la voluntad dirigida a crear, modificar y extinguir
derechos y obligaciones. Esto es global, ¿sale? Es una definición muy sencilla que todos comprendemos, porque es parte de nuestra vida en general. Ahora bien, ya les dije lo que es el hecho jurídico en estricto sentido, que es esto que estamos hablando. Me gustaría saber si hay algún hecho o evento en la naturaleza que resulte ilícito. Pues no, la naturaleza por sí sola no. Entonces, esto es en lo que difiere la teoría alemana que les estoy platicando y la teoría francesa. Para la teoría francesa, en este acto jurídico se presume la licitud. Para la teoría alemana es tanto lícito como ilícito. ¿Sí? Eso es importante porque una vez que concluyamos y que les comenté que vamos a ver cuál es la teoría o el sistema que se adoptó por la legislación mexicana. Ahora bien, en la teoría francesa, como les vengo diciendo, el hecho jurídico son por conductas del ser humano, presuponiendo su licitud. Y se realizan, pueden sucederse independientemente de la voluntad del sujeto. Independientemente de su voluntad, se crean las consecuencias jurídicas. Esto es en el hecho jurídico en estricto sentido. Son conductas del ser humano presuntamente lícitas en las que se producen las consecuencias de derecho independientemente de la voluntad del sujeto. Y el legislador le atribuye efectos o consecuencias de derecho. Ahora, ¿cuál puede ser otro ejemplo, que ya no es tanto el COVID, de un hecho jurídico en estricto sentido, como se los acabo de decir ahorita, en donde independientemente de la voluntad del sujeto, se producen las consecuencias jurídicas? ¿Alguien? ¿No? Bueno, pues el hecho jurídico en estricto sentido, en donde independientemente de la voluntad del sujeto, se producen consecuencias de jurídico, uno es el nacimiento y otro es la muerte. Esos dos supuestos son ejemplos clarísimos de un hecho jurídico en estricto sentido. Que es lícito, que el legislador le atribuye consecuencias jurídicas y no interviene en la voluntad del sujeto, ¿no? En el caso del nacimiento, el nasciturus, o el bebé, o el producto, o como lo quieran llamar, el hecho de nada más nacer ya tiene consecuencias jurídicas. Y una persona, pues no pide cuándo morirse, no es su voluntad, salvo, bueno, sí, en algunos casos, pero incluso el que comete suicidio se traduce en lo mismo y tiene consecuencias jurídicas. ¿Qué consecuencias jurídicas puede traer aparejada la muerte? Que no las quería, el que falleció. Pues hay varias. Cuando, por ejemplo, hay deudas de carácter que no son personales y se transmiten a los herederos, ¿no? Ese es un ejemplo. Cuando alguien muere intestado, pues se muere y sus bienes, la ley les tiene que dar un seguimiento, ¿no? No se mueren y ahí se queda. Esos dos son casos típicos de lo que es un hecho jurídico en estricto sentido. Ahora bien, vamos a hablar ya de lo que nos importa. Aquí en la diapositiva les pongo.
¿Cuáles son las características para concluir con lo que es un hecho jurídico? Que son voluntarios o involuntarios. Pueden ser naturales o de los humanos. Pueden ser no electorales o pueden ser electorales. Yo les puse ahí electoral, la muerte. ¿Cuál puede ser un hecho jurídico electoral que esté relacionado con la muerte? Derecho a votar, bueno, a no votar más bien. Pues se extingue, ¿no? ¿Y qué otro efecto? Pues que te retiran del padrón cuando siempre estuviste en el padrón, la muerte de un candidato, ¿no? Por ejemplo, pues están dentro de lo que nosotros llamaríamos hechos jurídicos electorales propiamente. Por eso les digo que todas estas teorías parecería que yo les quiero dar todo un curso de lo que es estas teorías, pero son importantes para entender de lo que estamos hablando. Ahora bien, en la teoría alemana, por eso les dije muchas veces lo de la licitud, de la ilicitud. Para la teoría alemana, el hecho jurídico es lícito o ilícito sin importar la voluntad del sujeto que lo ejecuta. Estas consecuencias de licitud o ilicitud las da la ley, la normatividad jurídica. ¿Ok? Por eso se los repetí tanto en estas distinciones de por qué para la francesa siempre es lícito. O sea, la voluntad va dirigida a la licitud. Y para la alemana, independientemente de lo que el sujeto diga o no haga o manifieste, la licitud o ilicitud radica en lo que establece o cómo lo establece la normatividad jurídica. Hasta este punto, en las dos teorías, ¿queda todo claro? Para entrar ya a lo que es nuestra normatividad. Bueno, voy a dar por sentado que sí. Entonces, los antecedentes en México. Como se los dije desde un principio, todas estas teorías son en materia civil. Pero de la materia civil, el acto jurídico no se circunscribe nada más a la materia civil. Se circunscribe, como se los dije, a toda nuestra vida, por lo tanto, a todas las materias. Lo que es objeto de este diplomado y lo que es objeto de esta plática es la materia electoral. Entonces, todo lo que les acabo de decir ahorita, del hecho y el acto jurídico, lo vamos a traspolar o lo vamos a aplicar a la materia electoral. ¿Cuáles son los antecedentes en México sobre el hecho y el acto jurídico? México, en los códigos civiles de 1870 y de 1884, adopta las disposiciones del Código francés de 1804. O sea, la definición que les di de acto jurídico de Bonnecas, ¿no? El acto, el hecho jurídico en amplio sentido, el acto y el hecho jurídico como subespecies. ¿Sale? Bueno, cuando se crea nuestro Código Civil, se crea al crearse el Código Civil para el Distrito Federal y en materia común, y para toda la República en materia federal, en 1928, aplicando en él la teoría de Bonnecas. En el año de 2000, por decreto del 29 de abril, al Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, se le dio el nombre de Código Civil Federal. ¿Alguien, si entendemos que al volverse un Código Civil Federal es de aplicación para todos, ¿no? Entonces su normatividad aplica para todos. Conforme a la teoría francesa, ahí va de nuevo Jesús Alexander, para que nos quede clarísimo. Es la manifestación unilateral o bilateral de la voluntad que desea, o sea, quiere, fíjense bien en mis palabras, desea generar consecuencias de derecho. Es decir, la voluntad
al emitir el acto, va encaminada a producir consecuencias de derecho. ¿En qué consiste este acto? Puede ser una conducta de dar, hacer o no hacer. ¿Sí? Y los efectos de este acto están previstos por la ley. Esto es el acto jurídico. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Déjenme, le voy a mover. Actos jurídicos. Ahora, estos actos jurídicos tienen elementos. Esto es importante porque es base de lo que vamos a tratar, se los repito, y que yo voy a pedir un poco su participación para no hacer tan tan pesado los ejemplos que vamos a poner en un rato más. Entonces, el acto jurídico tiene ciertos elementos. Ya les dije que es el acto jurídico. Ahora, vamos a ver los elementos de existencia. Para que un acto jurídico exista, debe haber consentimiento o voluntad. 2, objeto posible. Y 3, debe haber forma. ¿A qué nos referimos o a qué me refiero cuando les digo qué es el consentimiento o voluntad? Porque les he venido diciendo que es la manifestación de la voluntad, dirigida para crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones. Pues el consentimiento es un acuerdo de voluntades. ¿Estamos de acuerdo? Ya les dije que el acto jurídico puede ser unilateral o bilateral. Si es unilateral, ¿hay acuerdo de voluntades? Si es No, unilateral, no, si es unilateral es la manifestación de la voluntad del sujeto que con su acto pretende crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones. ¿Sale? Y que tiene consecuencias de derecho. Se ha encaminado a producir consecuencias de derecho. Entonces, ¿qué es el consentimiento? Podemos considerarlo como el acuerdo de voluntades o, en su caso, de la voluntad, en su caso, de 2 o más personas con el efecto de transmitir, de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Ya les estoy diciendo así con el pedacito un poquito más de los elementos de lo que es el acto jurídico. Quedémonos ahorita con qué es la manifestación de la voluntad, sea de una o de 2 o más personas. ¿Sale? Eso es el consentimiento, esa manifestación. Ahora bien, ¿cómo se traduce este consentimiento o cómo debe ser esta manifestación de voluntades para que en él se incluya lo que es un elemento de existencia? Para que exista este consentimiento, quien exterioriza su voluntad hace una manifestación, primeramente se hace una manifestación unilateral de la voluntad que solita, produce ya efectos jurídicos. Esta manifestación puede ser expresa o tácita. Ahorita me voy a detener a decirles a qué me refiero con expresa o tácita. Puede ser hecha esta manifestación a una persona presente o a una no presente. ¿Sí? Puede ser determinada o indeterminada. ¿Se pueden determinar los elementos esenciales del acto del que se trate? ¿Sí? Otra vez, pobre, porque como yo veo la carita que la veo así, lo voy a explicar. ¿A qué me refiero de nuevo? Esta manifestación de la voluntad. Ya no les voy a decir si es unilateral o bilateral. Vamos a entender que puede ser las dos opciones. Que lo haga yo solo o que yo me voy a poner de acuerdo con Claudia o con Joel o con Cristian. Nosotros dos o yo solita. O todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo que es mi voluntad, la de Joel, la de Claudia, la de todos? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo
les exteriorizo mi voluntad de que yo quiero celebrar con Claudia y con Jesús Alexander un acto jurídico, no le voy a poner nombre, ¿ya? Le voy a decir, a ver, Claudia y Alexander, yo les voy a prestar mi casa para que vengan y se tomen unas largas y bonitas vacaciones. Ya ahí yo estoy manifestando mi voluntad. ¿Qué estoy queriendo hacer? El objeto de mi manifestación es prestarles mi casa. ¿Sí? Eso es la manifestación de la voluntad. Que yo manifieste qué estoy ofreciendo. ¿Ok? Cuando les digo que puede hacerse a persona presente o no presente. ¿Cómo le ofreces algo a una persona que no está presente? Pues el testamento es un caso clarísimo de un acto jurídico en donde es la manifestación unilateral de la voluntad, en donde mi deseo es transmitir, bueno, es crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones, ¿no? Y la persona a la que estoy dejando como heredera, ni siquiera requiero de decirle, lo estoy haciendo solita. Esto es un caso de un acto jurídico unilateral en donde se manifiesta la voluntad y la persona sobre la cual recae la manifestación no está presente. ¿Ok? Una donación puede ser también. Así es. Acuérdense que yo ahorita puse el caso del testamento, pero el caso de la donación es lo mismo. Yo dono mi casa a la seguridad de todos los perritos callejeros. Díganme el objeto, ¿es determinado o indeterminado? Pues es indeterminado porque sí, a los perritos callejeros, oiga, pero ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿No? Los perritos callejeros, pues saben que yo les doné. No. Esos son claros ejemplos de manifestaciones unilaterales de la voluntad, es decir, actos jurídicos unilaterales, en donde no hay persona determinada y donde mi voluntad es como, no es posible determinar el alcance en el momento. A estos actos que les estoy diciendo, el legislador les otorga consecuencias jurídicas, ¿sí? Incluso, fíjense bien, el silencio, la omisión, constituye una manifestación de la voluntad. ¿Cómo? Si no dije nada. Yo les presto a Claudia y a Joel mi casa. Ellos jamás me dicen que sí, pero en las fechas que yo se las presté están aquí adentro. Esa es una aceptación tácita, ¿no? Jamás lo exteriorizan, pero se vuelven parte de. ¿Han oído a veces en las películas o en algo que se lleva a cabo un juicio que dice que si no se presenta y presentan o contesta la notificación, se entenderán por ciertos todos los hechos imputados? ¿Han oído esa parte o no? Bueno, hay presunciones. Salvo pueden contar. Joel, no te escuchamos. No se escucha. Bueno, hay ciertas presunciones que da la ley, que la omisión confirma los hechos. ¿Y por qué creen que sucede esto? Porque la ley le atribuye a la omisión consecuencias de derecho. Entonces, estamos reafirmando lo que venimos diciendo desde que empezamos esta plática. Me voy a ir un poquito más rápido porque se me va a ir el tiempo encima, pero bueno. Entonces, aterrizando las ideas. El acto jurídico, ya sabemos qué es, tiene 3 elementos: el consentimiento de la voluntad, que es en el que estamos ahorita. ¿Qué es el consentimiento? Es la manifestación de la voluntad de una, de dos o un conjunto de personas, ¿no? Ya les dije,
está esta propuesta, está esta manifestación que va dirigida a crear consecuencias de derecho. Puede haber, y que eso es la otra manifestación, o la contestación o la aceptación de esta voluntad, es en donde se unen la manifestación de las voluntades para constituir el acto jurídico. Este es el primer elemento del acto jurídico, que es el consentimiento o la voluntad. ¿Sí? Ahora, el segundo elemento. El segundo elemento es que exista un objeto posible. ¿A qué me refiero con un objeto posible? Que no puedes pedirle a alguien, ¿no?, que viaje a la luna, que le salgan alas y que te traiga una estrella, ¿verdad? Eso es imposible. Entonces, este acto jurídico no podría ser un acto jurídico, porque no reúne uno de los elementos de existencia. O sea, para existir, tiene que tener estos tres elementos. Entonces, el objeto debe ser, uno, posible. Se divide en dos, objeto directo y objeto indirecto. El directo es la creación, transmisión, modificación y extinción de derechos y obligaciones. El objeto indirecto es la conducta que se está exigiendo, que puede ser dar, hacer o no hacer, y debe ser física y jurídicamente posible. ¿Entendemos las características del objeto como elemento de existencia del acto jurídico? Si tienen dudas, porfa, díganmelas. Bueno, y el tercero, bueno, más bien, es la forma. También se habla de la cosa, pero la cosa generalmente, que es objeto de estas manifestaciones de la voluntad, es cuando en el acto jurídico intermedia una cosa. ¿Sale? El tercer elemento de existencia es la forma. La forma tiene que estar prevista por la ley o la normatividad aplicable. Entonces, el acto jurídico tiene tres elementos de existencia. Uno, el consentimiento a la voluntad. Dos, el objeto, que ya les dije es objeto directo y objeto indirecto. Y tres, la forma. La forma, generalmente en cada acto jurídico, la legislación es la que establece la forma que debe revestir cada acto. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Les puse aquí en la diapositiva que eran los actos jurídicos, ya no lo voy a repetir, pero en ejemplos de actos jurídicos electorales puse votar, ser votado, ¿no? Formar un partido político, una agrupación política. Todos estos, y hay muchísimos. Me detuve en esto porque ya lo que sigue de nuestra plática van a ser todo lo que se considera hecho y acto jurídico en materia electoral. Pero para que me ayuden, debe quedarnos bien claro los elementos de lo que es un acto jurídico, sus elementos de existencia. Supongo, ¿cuál sería? Me preguntó, perdón, Jesús Alexander, no había visto, me escribiste. Pónganme la manita porque luego no veo. Jesús Alexander pregunta que cuál sería un ejemplo de una manifestación tácita. Es la que te di ahorita, por ejemplo, ¿no? Una manifestación tácita es, Alexander, ¿qué te parece si tú quieres venir de vacaciones? Te presto mi casa. Y mira, lo estamos haciendo a palabra, ¿eh? Tú y yo, ahorita. Te presto mi casa para que vengas de vacaciones. Mira, tiene tal, 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 tú vienes de tal día a tal día. Oye, ¿sabes qué, Alexander? Ya me tengo que ir, ¿no? Luego nos ponemos de acuerdo. Y tú no me dijiste si sí, si no, si nada. Pero en los días que yo te presté mi casa, tú llegas y haces uso de ella. Es una aceptación del acuerdo de voluntades que tú y yo tuvimos, ¿no?
¿Sí, más o menos? ¿Sí queda claro otro ejemplo que di también antes? En ciertos procesos, en procesos de litigio, a veces cuando se emplaza a una de las partes y se le notifica, la notificación es un acto jurídico administrativo, por el cual una autoridad competente le hace saber a un particular un acto derivado de ella. ¿Sale? Eso es un acto administrativo, jurídico. ¿Qué pasa en la notificación? No es un acuerdo de voluntades, es un acto de autoridad, en el cual la legislación le está atribuyendo consecuencias de derecho. Y en el que dice, hay algunos, dependiendo de la materia, en donde dice, si no te presentas este día y a esta hora, todos los hechos que se te imputan, o sea, de lo que yo quiero hablar contigo, los voy a dar por ciertos. ¿Qué pasa si tú no vas? Y eso dice el papel. Estás manifestando tácitamente que lo que te están imputando, ¿qué es? ¿Verdad? Esa es otra forma de una manifestación de la voluntad tácita, la omisión, ¿no? Por eso les dije que también era el objeto directo dar, hacer o no hacer. No nada más implica hacer algo, dar algo. También puede revestirse de no hacer. ¿Ok? Ahora, vamos a... espérenme, para que yo no me pierda mucho. Ya hablamos de los elementos de existencia, son los elementos necesarios para que exista un acto jurídico y pueda ser realizable legalmente. Ya se los dije, es la voluntad o la manifestación de la voluntad. Aquí les pusimos partes, puede ser expresa o interpretativa. El objeto, dar, hacer o no hacer, debe ser jurídicamente posible, físicamente posible. Ya les hablé de la forma, aquí señalamos la solemnidad. A la forma, académicamente le llaman solemnidad, cuando la ley exige que el acto esté revestido de cierta forma o solemnidad para que exista. ¿Ok? Ahora bien, vamos a pasar a lo que son los elementos de validez del acto jurídico. ¿Cuáles son los elementos de validez? Que son diferentes a los de existencia. ¿Qué pasaría si a un acto jurídico le falta un elemento de existencia? Alguien que me lo diga rápido, Sería nulo. ¿no? Si digo elemento de existencia y le falta uno, Inexistente. Ay. exactamente, no existiría. O sea, si no existe voluntad o consentimiento, no existe objeto o no existe la forma en su caso, pues no hay un acto jurídico. Ahora va el que dijo que está viciado de nulidad. Vamos a pasar lo que son los elementos de validez del acto jurídico. Que ahí sí, no es que no exista, sí existe. Pero para que sea válido, en estricto sentido, debe reunir estos elementos. ¿Ok? ¿Cuáles son estos elementos de validez del acto jurídico? Para que el acto jurídico surta plenamente sus efectos jurídicos, es decir, que no esté viciado de ninguna nulidad y ninguna nada, debe cumplir con ciertos elementos. Estos elementos los señala el Código Civil, pero les estoy dando la teoría general, ¿vale? ¿Cuáles son estos elementos? 1, la capacidad. 2, que la voluntad esté libre de vicios. 3, que el acto sea lícito. 4, la forma o formalidad. ¿A qué me refiero con elementos de validez? Los elementos de validez
son los elementos necesarios para que el acto jurídico, aun y cuando existe, surta efectos jurídicos. El acto jurídico puede existir y no ser válido, a diferencia de si carece de algún elemento de existencia. Porque si no tiene un elemento de existencia, no existe. En cambio, en los de validez, el acto jurídico puede existir, pero puede resultar no válido y surtir plenamente sus efectos jurídicos si carece de alguno de estos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? 1, la capacidad. Esto se refiere a que los sujetos o las personas tengan conciencia del acto que realizan o van a realizar o realizaron. La capacidad jurídicamente se determina como capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿A qué me refiero? Con que, 1, se tenga conciencia del acto que se realiza. ¿Qué es una capacidad de goce y qué es una capacidad de ejercicio? Bueno, la capacidad de ejercicio, más bien la capacidad de goce, es la que tenemos todos. Tenemos derecho a la vida, a libre tránsito, a respirar, a comer, ¿no? ¿La ley no protege todos estos derechos que tenemos? Es una capacidad de goce, ¿sale? Yo disfruto de o tengo la facultad de sobre esto. Ahora, muy diferente, que es la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio debemos entenderla como la idoneidad, la legalidad, aquella facultad o aquella capacidad que se nos confiere legalmente. En materia electoral, ¿qué capacidad de ejercicio es sumamente importante? Si les digo que las personas tengan conciencia del acto. Una capacidad de ejercicio que si no se cumple este elemento de validez, no se puede llevar a cabo. No puedes ejercer tu derecho, ni puedes manifestar tu voluntad, ni puedes hacer nada. ¿En qué momento adquirimos la capacidad de ejercicio? En materia electoral, por ejemplo. Ya vamos a entrar a temas y ejemplos electorales. A los 18 años. El cumplir la mayoría de edad. Exactamente, Elías, Cristian, exactamente. La capacidad de ejercicio, a partir de los 18 años, establecido en la Constitución, tenemos la facultad para votar en las elecciones. A partir de los 18 años, otro acto administrativo que no es electoral, ¿cuál puede ser? La expedición de una licencia para conducir. A partir de los 18 años, adquieres la capacidad de ejercicio en nuestro país. ¿Sí? Ojo, en materia electoral, ahorita dimos el ejemplo, emitir el voto. Cosa diferente es ser electo para un cargo de elección popular. Porque si estamos hablando del derecho de ser votado, la capacidad de ejercicio no solamente es esta limitación. Cada legislación e incluso la Constitución establece en qué momento adquirimos capacidad de ejercicio para ejercer determinados cargos. Alguien me dice que en la nueva reforma que quieren hacer a la Cámara de Diputados, ¿cuál es una capacidad de ejercicio que quieren modificar? Que los diputados tengan ¿cuántos años para poder ser diputados? Creo que 18, ¿no? Lo redujeron. ¡Quieren! Esa es una de las propuestas de reforma que hay. Ahora, no quiero entrar a polémicas, ni quiero meterme en embrollos que son realmente innecesarios, pero, ¿ustedes qué opinan? No sé si son padres, tienen hijos, adolescentes. Bueno, yo me imagino a un chavo de 18 años cuando empezamos a votar, ¿no?
Perdón, yo la primera vez que voté en la vida, le hice de Tin Marín de doping, güey, ¿no? Dije, ay, ¿por quién le hago? Pero yo me sentía súper importante porque ya tenía mi credencial de elector, que realmente me importaba para tener acceso a otros lugares y no precisamente para votar, ¿no? Pero yo ya era ciudadana y yo ya podía emitir mi voto, aunque no tuviera ni idea de quién taché en la boleta. Ahora díganme ustedes, ¿quieren reducir la edad para poder ser diputada de la Cámara? Bueno, es respetable, no me voy a meter en esas ideas, pero es una de las cuestiones para que distingamos que es la capacidad de ejercicio. Es esta capacidad legal, es la idoneidad que da la ley para poder hacer algo, ¿ok? Todos nacemos con capacidad de goce. Todos nacemos con capacidad de goce, ¿ok? Ahora, el segundo, la voluntad debe estar libre de vicios. ¿Qué se entiende por vicios? Más bien, vamos a retomar. Voluntad libre de vicios es que se exteriorice la voluntad de manera libre. Esto es, no puedes manifestar tu voluntad con una pistola en la cabeza, ¿verdad? Te están obligando a. Esto no es manifestar la voluntad de manera libre. ¿Cómo es manifestar la voluntad de manera libre? Es que en ella no medie error. ¿Qué más? Ilegalidad, Violencia. dolo, mala fe. Sí. Esto es, que nuestra voluntad al ser emitida no esté viciada por error, por mala fe o por dolo, ¿no? El error es imputable. La mala fe es imputable. ¿Y el dolo? El dolo, si alguien no lo sabe, es esa conducción a hacer que otra, de mala, ¿cómo se puede decir? Es que ahorita se me fue. Pero el dolo es la conducción a otro para causarle conscientemente, conscientemente un daño. Eso es el dolo. Que tus actos van encaminados a causarle un daño directo y permanente a otro. ¿El error es lo mismo? No, porque tú puedes cometer un error y no tienes la intencionalidad, ¿no? De hacerlo con malicia. Ah, chin, me equivoqué, oigan, no era mi intención. No todo el mundo dice, ay, perdón, me equivoqué, no era mi intención. No, pues no, no es tu intención. Y la mala fe es inducir a alguien a equivocarse, por ejemplo. ¿Nos queda claro estos vicios? Nadie puede celebrar una... Sí, Joel López, por favor, dinos. Gracias, maestra. Me llama la atención ahorita, perdón, cuando decimos, o suele decirse, por un error involuntario. Pues si es un error voluntario, entonces no es error, es dolo. Así es un poco los pleonasmos que usamos, ¿no? Jesús Alexander, sí, dinos. Estoy pensando en la Ley General del Sistema de Impugnaciones en materia electoral, en la cual indica, pues justo que no para cuando digamos que un partido sepa que tal casilla la va a perder, no puede llevar manifestantes políticos para hacer que sea nula la votación en una casilla y después argumentar que esa casilla debería ser nula porque hubo manifestaciones políticas al exterior de la casilla, ¿no? Por ejemplo. Entonces, al hacerlo así, llevar sus propios militantes a manifestarse y después querer que se anule esa casilla, ahí media el dolo. Entonces, Exactamente. no entra dentro de una categoría de acto jurídico porque no fue pues sí, pues bueno, ahí hay dolo, ¿no? Entonces no puede ser un acto jurídico, o bueno, perdón, no Está tiene viciado. validez, no tiene validez el acto jurídico. Entonces, justo en toda la presentación que nos ha hecho, estoy pensando en el sistema de impugnaciones y en los delitos electorales, y me suena muy relacionado a esto, porque hay ocasiones en donde puede ocurrir un acto, pero que no necesariamente lleguen a actualizarse
las razones de la nulidad de una casilla, por ejemplo, ¿no? Digamos que, pues sí, que alguien se presentó con su playera del PAN, pero pues igual y no se actualiza la nulidad de la casilla simplemente por el hecho de que alguien se presentó con su playera del PAN, ¿no? Tiene que mediar otras características cualitativas y cuantitativas, etcétera, etcétera. Pero bueno, se me hace muy, muy interesante. Así es, tienes toda la razón. Y nada más para quedar claros en un punto, lo que acabas de decir, ese ejemplo de que una persona que va a votar traiga su playera y que diga PAN, cualquiera, X, ¿no? Ese puntito le podrá molestar a los demás. Podrá pensarse, ¿no? Que al realizar o que cuando vaya a realizar su voto, podría ser un vicio. Pero fíjate que en ese punto en particular, no. Y menos no va a ser tema de estas charlas, bueno, en algún punto. Pero acuérdense lo que es la libre expresión, ¿sí? Que está protegida por la convencionalidad, por la constitucionalidad y por la legalidad. Ya cuando estamos hablando del primer ejemplo que nos diste, en donde un partido político hace artimañas o arguye cositas y ya sabe cómo va y lleva manifestantes y se meten, irrumpen en la casilla y arman un desgarriate y luego dice, no, anúlenla porque entraron fulanos. Es el ejemplo clarísimo del dolo. Si este dolo se comprueba, o sea, es objeto de comprobación, tienes razón, Jesús, se vuelve un delito en materia electoral, ¿sale? Entonces, al ser un delito en materia electoral, se constituye completamente como un acto jurídico. ¿Estamos de acuerdo? Todos. ¿No? Bueno, ahora, ya les dije los vicios de la voluntad. El acto debe ser lícito. Era lo que proponía la teoría francesa. Decía, la voluntad va encaminada a producir esto y su objeto debe ser lícito. Pues ni modo que hagas un acuerdo de voluntades o manifiestes tu voluntad o manifestemos nuestras voluntades, ¿no? Y lo hagamos público y notario y digamos que vamos a hacer un contrato para bombardear, ¿no? ¿Qué institución quieren bombardear? Se les antoja, de repente, una bomba, ¡chin! Ya voló. Pues el objeto de entrada de nuestro acto, ¿sí? ¿Joel? No, que era una broma que No, una sí, yo bomba en también lo Palacio dije Nacional. un poco en broma, lo dije, ¿no? Así como, pues vamos a celebrar un contratito en donde nosotros somos ciudadanos y nuestro objeto, ¿cuál es? Nuestra motivación, ¿cuál es? Vamos a bombardear una institución pública. Pues definitivamente está viciadísimo, ¿no? ¿Ustedes creen que la legislación le va a dar a ese acto jurídico licitud? Pues evidentemente no. Se presume que el acto es lícito. Más bien, para que no esté viciado de invalidez, debe ser lícito. Ahora, el cuarto elemento, la forma. La voluntad debe expresarse o exteriorizarse como lo determina la ley. ¿Ok? Si la ley establece que un contrato o un convenio o un acto debe revestir cierta forma, es un elemento de validez que ese acto la revista. Es decir, puede exigir la ley que sea por escrito, puede decir que sea verbalmente, puede decirse que se incorporen ciertas palabras en el documento para que surta sus efectos jurídicos. ¿Hay alguna duda respecto a los elementos de validez y los de existencia del acto jurídico? Quedó clarísima la diferencia entre uno y otro, ¿no? Ya será otra cuestión y va a ser cuestión ya de mañana, de las clases de mañana que hablemos, de cuando estos actos electorales hoy estén viciados, ¿sale? Cuando en estos elementos de validez del de los actos jurídicos electorales gocen de algún vicio, como nos estaba diciendo Jesús Alexander. Ahorita todo este es el preámbulo para que podamos entender bien y aplicarlo a lo que nos corresponde, que es la materia electoral. Hasta ahorita
No tenemos ninguna duda ni nada. Bueno, muy bien. Entonces, ya les comenté esto. ¿Qué pasa? ¿Cómo se sanciona un acto jurídico que no tenga uno de los elementos de existencia de los que platicamos? Que es manifestación de la voluntad, objeto y forma. Si algún acto jurídico, electoral o no electoral, no tiene alguno de los tres elementos de existencia, la sanción legal será la inexistencia del acto jurídico. Es inexistente, ya que faltó alguno de estos tres elementitos. O sea, para la ley ese acto no existe. ¿Sale? Ahora bien, ¿cómo se sanciona la invalidez de un acto jurídico? Acabamos de decir, los elementos de validez del acto jurídico son la capacidad, voluntad libre de vicios, o acto lícito y la forma. Si un acto electoral, en materia electoral, carece de alguno de estos elementos de validez, ¿qué puede suceder? ¿Cómo es la sanción a este acto? Puede estar invalidado o nulo de manera absoluta o puede estar invalidado de manera o con nulidad relativa. ¿Cuándo aplica una y cuándo aplica otra? Bueno, la nulidad absoluta del acto jurídico se da cuando se presenta un vicio de la voluntad. ¿Cuándo sucede eso? Lo acabamos de decir ahorita. Cuando el objeto no es lícito, vamos a poner la bomba. Cuando está viciada la voluntad, oye Gaby, no, es un pastel para el funcionario. Y resulta que adentro del pastel, yo lo llevo muy mona, sin saber que el pastel tiene veneno. Mi voluntad está viciada, porque nadie me dijo a mí, yo sí llevé el pastel, pero yo no sabía que el pastel tenía veneno, ¿no? Entonces, ¿cuándo es nulidad absoluta? Uno, cuando se presenta un vicio en la voluntad, que ya les dije cuáles son los vicios de la voluntad, dolo, error o mala fe, cuando el objeto del acto jurídico no sea lícito y cuando las partes no tienen capacidad de qué para llevarlo a cabo. Cuando no tienen capacidad de ejercicio. Esto es, cuando la ley establece esta idoneidad para poder ejercer esta capacidad, ¿qué pasa si un menor de edad va el día de la votación, se mete y tacha una boleta y le echa a la urna y no tiene credencial de elector o es falsa su credencial de elector como ahorita que pululan todos los documentos falsos? ¿Qué pasa con ese voto que emitió el menor de edad? ¿De qué está viciado? Pues tiene dos vicios, ¿eh? En ese solo acto hay dos vicios para que se dé la nulidad absoluta. Sí, Joel. No, está ausente de la capacidad, no tiene la capacidad de ejercicio. No tiene capacidad de ejercicio. ¿Y el segundo? De licitud. Exactamente, el objeto resulta ilícito. ¿Por qué? Porque ni tenía la capacidad, está transgrediendo la ley y presentó una credencial de elector falsa. Ya vieron que en un mismo acto se puede viciar. Entonces, ¿cómo se sanciona este acto jurídico que tiene dos elementos de validez? Pues con la nulidad absoluta. Es decir, ¿sí se llevó a cabo el acto? Sí, claro. ¿Pero cómo se sancionó? Con la nulidad absoluta. Es decir, adiós los efectos que pudo haber producido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro lo que es la nulidad absoluta? La nulidad absoluta no hay subsanación posible. ¿Ok? No se puede enmendar. Entonces, la nulidad absoluta se presenta. Vicios en el consentimiento o en la voluntad, objeto ilícito y que no se tiene capacidad. ¿Me pueden decir, puede haber uno que se vicie de nulidad absoluta cuando solamente le falte la capacidad?
que vote. ¿En nuestro país puede votar una persona con discapacidad mental? Discapacidad mental, Jesús Alexander. Pues sí, hasta puede ser funcionario de casilla si tiene algún tipo de discapacidad mental o psicosocial. ¿Estás seguro? No, si Sí. es mental no puede. Si es motriz, si es física, sí, pero si es mental, tendría que, habría un interdicto para demostrar que es incapaz para valerse por sí mismo. No Ok. creo Por que ejemplo, te doy un ejemplo. Una persona con autismo es una discapacidad mental o psicosocial. Entonces, una persona con autismo, por supuesto que puede votar y por supuesto que puede ser funcionario de casilla. Entonces, habría que especificar más claramente qué tipo de discapacidad mental o psicosocial, pero Ok. en principio sí. Ok. Jesús Alexander dice que sí, Joel dice que no, Claudia también hacía referencia a que no. Vamos a escuchar a Jaime. Por favor, Jaime. Jaime, ¿nos escuchas? Jaime, creo que Jaime no anda por ahí. A ver si luego se puede. Entonces, el punto que tocaste, Jesús Alexander, para empezar, hay que atender a la discapacidad. Pero yo hice referencia, el que es autista, hay que saber qué tipo de discapacidad mental estamos hablando, ¿sí? O psicosocial. Acuérdense que el que es autista no necesariamente tiene una discapacidad, bueno, sí la tiene clínicamente hablando, pero si sabemos, que no lo sé yo bien, pero sí conozco un poquito de lo que es el autista puede ser una persona sumamente inteligente con una capacidad extraordinaria mentalmente. El autismo radica en otras cuestiones, que su cerebro disasocia lo que es el contacto, lo que son ciertos sonidos, lo que son todas las cuestiones sensoriales. ¿Sale? Pero yo voy a poner este ejemplo muy claro. Hay enfermedades. Jaime, ahora sí, ya te oímos porque no te oías. Jaime. No, pues Jaime. A ver, Joel, por favor. Joel Estrada, estás levantando Sí. la mano. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Incluso, maestra, la propia ley señala que no se les permitirá el acceso a quienes estén mal de sus facultades mentales. Es muy expresa y explícita. No hay mucho que discutir. Sí, Joel, pero te voy a comentar una cosa que es bien importante y que nos vamos a anticipar un poquito. No sé si has estado conmigo en alguna de las clases que he dado o si los compañeros han participado conmigo en algunas de las pláticas. Es que hay una cuestión bien importante. A partir del 2011, que se reformó el artículo primero constitucional, en el artículo primero se establece lo que es el control de la convencionalidad. Y de ahí también surge la obligatoriedad de todas las autoridades, ¿sí?, de aplicar el control de la convencionalidad. Esto es, México está obligado a aplicar todas las autoridades este control. ¿Han oído las acciones, ay, Dios mío, se me acaba de ver, afirmativas, ¿no? Las acciones afirmativas son aquellas que se hacen para la protección de los grupos de vulnerabilidad. La discapacidad es una de ellas, los discapacitados. Hay 14 grupos. Y esta es una de ellas. En el caso que nos presenta Jesús Alexander, en donde una persona con autismo, ¿no?, quiere ser funcionario de casilla. La ley expresamente, si tienes razón, Joel Estrada, prohibía que personas con discapacidad mental, es más, les puedo decir que una persona, en casi todas las legislaciones con discapacidad mental, en ellos existe la figura del curador, ¿ok? O sea, toda su vida, porque se vuelven adultos, cuando son menores son tutores y cuando son adultos son curadores, que son aquellos que por el menor discapacitado son los que ejercen y son los que los cuidan, ¿me explico? Pero les voy a decir una cosa, en España ya se les permite a las personas con discapacidad mental
votar. Este es un tema de echarnos un café, ¿no? Y de que todos, digamos, lo que nosotros creamos al respecto, pero sí existe esta ambivalencia, sí existe, hay que atender a la discapacidad. Jesús de Alexander habla de lo que es el autismo, pero quedemos claro que el autismo no necesariamente limita a la persona de manera intelectual. Una persona que tiene otra clase de discapacidad mental, como es un síndrome de Down, como es otra enfermedad, digo, no me acuerdo ahorita el otro nombre que es a la inversa del síndrome de Down, que tienen un cromosoma de más. Pero estas personitas que se quedan mentalmente, por ejemplo, con una edad de 3 años, o sea, que clínicamente estas personas adultas se quedan con una mentalidad de 3 años, en su criterio, gozan o deberían gozar de capacidad de ejercicio para emitir su voto de manera secreta y libre, ¿se cumple con los requisitos para ejercer el derecho del voto y con los principios de legalidad y constitucionalidad en materia electoral? ¿Se cumplen o no se cumplen? La persona con discapacidad la puede llevar su curador, hacen la fila, tiene su credencial, porque acuérdense que la credencial para votar no solamente es un documento para votar, ¿eh? Acuérdense que es nuestro documento de identificación igual que el pasaporte. Entonces, mi pregunta es, y se los dejo porque no nos podemos detener en esta discusión, si esta situación que estamos hablando en materia electoral, en donde las legislaciones, no hablo la Constitución, hablo las legislaciones, establecen una limitante a la capacidad de ejercicio en esta. Si se diera este caso en donde personas que están reducidas en su capacidad de ejercicio, si cumplen con los principios constitucionales sobre la emisión del sufragio. Nada más, ahí yo se los dejo así, en la orejita. A lo mejor tenemos esta plática hoy y mañana, de acuerdo a los tratados internacionales, México, ¿no? Como nos está poniendo ahorita Alexander, que nos está poniendo vínculos sobre la igualdad. ¿Y por qué es esto, Alexander, que me estás poniendo? Es que de verdad hay una diferencia entre discapacidad mental y discapacidad intelectual, son dos cosas diferentes, pero ambas están totalmente aceptadas como figuras no solo de participación que puedan votar, sino que pueden ser parte de la casilla. Entonces aquí les comparto estos dos vínculos. Uno es el protocolo de discapacidad para que las personas con discapacidad se funjan como FMDC y otro protocolo también. Entonces, como dice usted, no hay que meternos en esta discusión porque nos va a llevar a otros caminos, pero esta discusión no la voy a perder, estoy completamente seguro de que pueden ser funcionarios de casilla porque ahí están los dos protocolos, al menos para el INE es así. Igual jurídicamente, la discusión jurídica nos puede llevar a otros lados, pero para el INE y las cuestiones electorales es así, pueden participar. ¿Y tú sabes por qué están estos protocolos y por qué el INE y las autoridades electorales están emitiendo estos lineamientos? Aunque a nuestra razón se escape. ¿Por qué? ¿Cuál es el por qué? ¿Por buenas personas o porque somos bien inclusivos en este país? Somos muy inclusivos en el INE. No, es por el mandamiento del artículo 1 constitucional en materia de derechos fundamentales, y siendo ya los derechos político-electorales derechos fundamentales, todas las autoridades están obligadas a cumplimentar con el control de la convencionalidad. Y es por eso que se están emitiendo todo esto. Yo a lo que me refería no era eso, era precisamente a las consecuencias del acto jurídico emitido por una de esas personas. Sí surten todos sus efectos, pero no nos vamos a meter, los que trabajamos en derecho electoral, no nos vamos a meter en qué pasa si vota un discapacitado y un partido político no le agrada el desorden, ¿no? O sea, impugnación, 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 entonces impugnación a la Constitución porque violó los derechos de... Es un tema que, como se los dije, si tuviéramos todas las horas y echarnos un cafecito, pues con gusto podríamos debatirlo, pero nada más queríamos como ejemplificar. Yo me metí en aguas turbias, ¿verdad? Pero bueno,
nos está quedando clarísimo cuáles son los elementos y cuáles son las sanciones en el caso de que se presente. Si falta en el acto jurídico, para que se dé la nulidad absoluta, debe haber vicios en la voluntad, el objeto debe ser ilícito y que no se tiene capacidad. Vamos a quedarnos con el ejemplo del niño que va a votar, que luego también ya es otro grupo vulnerable, ¿no? Entonces ya también quieren que vote. No me salgas, Jesús Alexander, ahorita con todos tus proyectos, por favor. Dice Joel López, según los lineamientos aportados por la discapacidad intelectual consiste en la limitación moderada o grave de la función cerebral, que ocasiona dificultades importantes en la conducta adaptativa de la persona que afectan sus habilidades prácticas, sociales, cognitivas, incluyendo problemas de comprensión y comunicación. Pues sí, y ahorita Alexander nos va a sacar lo que acabo de decir de los menores de edad, ¿no? Que también es un grupo vulnerable, entonces también entra dentro del primer artículo primero constitucional, entonces acción afirmativa, para que ahorita se arme todo una polémica tremenda entre los 15 que somos, pero no lo vamos a hacer porque nos tenemos que apurar. Bueno, entonces, la nulidad relativa. La nulidad relativa, esta sanción es cuando faltan algunos de los efectos de validez, como es la formalidad, o como decimos, o la capacidad, pero pueden ser objeto de subsanación, es decir, se pueden subsanar. Si un acto jurídico que requería formalidad no lleva a cabo la formalidad exigida por la ley, puede estar viciado de nulidad relativa. Le das la forma que la ley pide, entonces surte todos sus efectos ampliamente, ¿no? Sí, Joel, por favor. Perdóneme, maestra, pero No. Alexander y usted tienen la culpa. No, de hecho, Alexander, ¿por qué a mí? Bueno, sí, bueno, porque usted sembró la duda en mí. No. Y no quiero desaprovechar la oportunidad, de veras, no tenía yo el gusto de conocerle y me ha parecido un agasajo también su clase. Sí, me queda duda en el sentido de si una persona con las características que comentaba, que tiene alguna discapacidad intelectual, y decía Alexander, bueno, el INE ya está emitiendo algunos lineamientos o protocolos para que sí pueden inclusive ser funcionarios de casilla. Me queda todavía la duda en el sentido si esta misma persona puede acudir libremente ante un notario a hacer una venta de un inmueble y que le tenga en el ámbito civil, que como magistralmente lo expuso en principio, pueda tener validez. Entonces yo creo que bajo esta misma óptica sería que tendríamos que contrastar ambas figuras y darnos cuenta que será muy complicado. Yo no dudo que existan personas que tengan alguna discapacidad intelectual moderada, que deseen participar y que tengan esa deseo bueno, la simple capacidad y la voluntad de participar. Yo no creo que sea el impedimento con ellos, pero ahí creo que parece también que los familiares tendrían que intervenir para determinar si efectivamente cuentan o no con esa función. Perdón que la haya interrumpido. No. Me brincó mucho. No. Para eso estamos aquí. Joel Estrada, por favor, dinos. Ya aprovechando la interrupción, doctora, el compañero tiene cierta razón, Alexander, porque faltó una palabrita que dice la ley, ostensiblemente. O sea, significa que de las personas que de plano pues tienen una incapacidad para ejercer un derecho, y ahí entra lo que comentó el compañero hace un rato cuando dijo, bueno, es que hay, y usted misma lo comentó, hay 14 diferentes discapacidades, entonces hay que ver en cuál lo adscribiríamos. Aquí el asunto es esa palabrita de ostensiblemente, que significa, que lo dice la ley, no lo estoy diciendo yo, que efectivamente determina quién sí puede por aquello de la inclusión y la exclusión. Así es. Mira, Joel, yo me refería a 14 grupos de vulnerabilidad, que eso es lo que protege las acciones afirmativas, no refiriéndome a la cuestión de las discapacidades. Cuando yo me refería a las discapacidades, me refería a eso que estás diciendo, ostensiblemente. Y aquí lo dice, moderada o grave. Pero fíjense bien, si nos vamos a un punto práctico,
a un punto práctico para que Joel y el otro Joel aterricemos. Y a ver tú, Jesús Alexander, que estás metiendo toda la borullo en este grupo. A ver, si nosotros vemos a una persona, les voy a poner el más conocido de todos porque hay muchas discapacidades en este sentido. Nosotros no somos médicos ni conocemos todo lo que engloba. Pero vamos a hablar de lo que dice Joel, omnipresente. Nos dijiste ahorita, ¿cuál fue la palabra? ¿Se me fue? Bueno, que sea ostensible. Ostensible. Entonces, ¿qué es ostensible? ¿Qué es grave? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué se empieza a dar esta materia si antes? Perdón, lo vuelvo a decir, como dijo Joel, ¿a poco un discapacitado va a llegar con un notario y tiene libre disposición de bienes muebles y decir quiero venderlo? Antes, perdónenme, no, y punto, es no. No estaba limitada su capacidad de ejercicio. Tan es así que tiene la figura del curador, que el curador es quien actúa por ellos. ¿Sale? Ahora bien, a partir de esta reforma en donde se incluye la convencionalidad obligatoria para todas las autoridades civiles, electorales, administrativas. El artículo no es exclusivo a la materia electoral. Obliga a todas. Mira, Joel nos acaba de poner ostensible, que se ve o percibe con facilidad. ¿Me van a decir que a una persona que tiene síndrome de Down no se le ve? ¿Es ostensible? Claro que es ostensible. Hay unos que se les ve mucho más que a otros. ¿Estamos de acuerdo? En esto estamos a lo que es la convencionalidad y al carácter interpretativo y que debe ser en favor y protección y garantía de los derechos fundamentales de las personas. O sea, se ha abierto un abanico inmenso, ¿sale? Que ha venido a revolucionar no solamente a nosotros en materia electoral, la materia civil, la materia penal, la materia administrativa, la materia financiera, todas estas materias que lleven implícito un derecho fundamental deben ser tratadas siempre dirigiéndose a proteger y garantizar estos derechos. No vamos a seguir ahondando en esta cuestión de la capacidad. Lo que queríamos era que quedara claro, ¿no? Que era la capacidad de ejercicio y la capacidad de goce. Porque ahorita, como ya Alexander ya anduvo de grilla, ahora que yo ponga todos los elementos en materia electoral, ¿no? De los hechos y actos jurídicos. No es cierto, es broma, Alexander. Ya que nos metimos y me pusieron hasta nerviosa con esos temas tan complicados, vamos a seguir rápido porque ya son las 7:28 y me estoy excediendo muchísimo y seguramente tendrán cosas que hacer. Entonces, bueno, nos quedó claro hasta ahorita ya los elementos de existencia, los elementos de validez, no tenemos ninguna duda. Ok, ahora vamos a ver rápidamente lo que es el acto jurídico administrativo. Yo todo lo que he estado hablando sí lo he puesto en la materia electoral, pero toda esta teoría, acuérdense, es una teoría general. Ahorita vamos a rebotar la idea del acto administrativo, del acto jurídico administrativo. ¿Por qué administrativo? Porque estamos hablando de materia electoral. ¿Y qué es la materia electoral? Se circunscribe a qué ámbito? Al ámbito público, ¿no? Sí. Las autoridades se circunscriben al ámbito público. Dejemos a un lado ya todos los casos de derecho civil, todos los casos de derecho penal. Ahora vamos a enfocarnos propiamente en lo que son nuestras autoridades. Entrando por decir, el INE es una... ¿Cuál es la naturaleza jurídica del INE? Es una autoridad electoral administrativa. Su naturaleza es administrativa. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Jurídica. Juris, diccio, nal. Pertenece al Poder Judicial de la Federación. Esa es la naturaleza jurídica del Tribunal Electoral y administrativa la del INE. El INE es un órgano de carácter autónomo y es administrativo. ¿Sale? ¿De qué se encarga el INE? De administrar las elecciones.
¿Estamos? Todos en la misma tesitura. Ahora bien, ¿qué es un acto jurídico de carácter administrativo? Se puede definir, fíjense, ya cada quien podría hacer su definición, pero vamos a apurarnos porque ya son 5:30. El acto jurídico administrativo es la manifestación de la voluntad de la autoridad administrativa competente que se fundada y motivada con la finalidad específica de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. ¿Cuál es el objeto? Para satisfacer el interés general, pudiendo ser de carácter ejecutivo o declarativo. ¿Hasta ahí vamos? ¿La cachamos? Ahorita vamos a dar los elementos de esta definición. A mí me gusta mucho desgregar las definiciones en elementos para que siempre se nos queden bien grabados cuáles deben de ser, ¿va? Este acto de autoridad puede ser igual que, como les dije, unilateral o bilateral. Cuando un acto administrativo, un acto jurídico administrativo es unilateral, alguien me puede dar, es una manifestación de la autoridad solita. Un ejemplo de un acto jurídico administrativo bilateral. Una concesión, No. bueno, ¿se implica una petición previa para solicitar una licencia? Y ya Un acto que sea una manifestación directa y unilateral de la voluntad por una autoridad. Y a todos nos daría miedo que sucediera. La emisión de una resolución. No, bueno, esa también, pero no, más claramente. ¿Unilateral o bilateral? Unilateral. Una expropiación, ¿no les daría miedo que de repente lleguen y por causas de utilidad pública les quiten su domicilio, su negocio o algo? Ahí ni les preguntan, ¿eh? Es un acto jurídico, administrativo, de autoridad competente, fundado, motivado por causa de interés general, que crea, transmite, modifica y extingue derechos y obligaciones. La expropiación. Otra que podría ser la clausura de un negocio, ¿no? Comercial. Un antro. Llega la autoridad, le pone los sellitos y va. Pues Ahora, ¿cuál es uno bilateral? Ahora sí, Joel. Pues lo que sería la concesión, contratos administrativos celebrado, convenios, ¿no? Que pueda celebrar la autoridad administrativa. ¿Sale? Ahora, vamos a desglosar los elementos de lo que les acabo de decir que es el acto jurídico administrativo. ¿Cuáles son sus elementos? El órgano de autoridad que lo emita debe ser competente. Eso es uno. 2. La voluntad de este órgano de autoridad debe tener como requisito su fundamento y motivación constitucional. ¿Ok? Órgano competente debe tener su fundamento y motivación en la Constitución. Debe pretender crear, modificar, transmitir y extinguir derechos y obligaciones con una finalidad específica. Y esta finalidad o este acto debe tener como finalidad o establecer que se hace para satisfacción del interés general. ¿Ok? Entonces, repetimos, declaración de la voluntad de la autoridad administrativa, que puede ser la declaración en un juicio, criterios, es una declaración de conocimiento, el deseo de la autoridad por el cual se crean, modifican y extinguen derechos y obligaciones. Entonces, repetimos, órgano de autoridad competente, la voluntad debe ser fundada y motivada en la Constitución,
se deben crear, transmitir, modificar derechos y obligaciones, siempre dirigidos al interés general, ¿sí? Yo les dije que podía ser ejecutivo o declarativo. ¿Cuándo me refiero que este acto sea ejecutivo? Me refiero a que posee fuerza coercitiva respecto del sujeto pasivo. Esto es, que la simple manifestación de la voluntad obliga al sujeto pasivo. Lo obliga. O sea, el sujeto pasivo no tiene para dónde hacerse. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Punto. O declarativo. Esto es, no hay una ejecución en sí misma. Nada más es un acto así, jurídico-administrativo. ¿Qué entendemos por un acto jurídico declarativo-administrativo? O sea, que no lleva ejecución. Una licencia de manejo, una licencia para establecimiento comercial, una certificación. Esto es un acto administrativo declarativo. Estos ejemplos que les acabo de dar. Espérenme, que ya me estoy yendo para otro lado. Ahora, como también lo hablamos del acto jurídico en general, el acto administrativo tiene sus elementos, ¿vale? Acuérdense que existen elementos de existencia y elementos de validez. Pero ahora ya estamos refiriéndonos al acto administrativo exclusivamente. ¿Cuál es el primer elemento del acto administrativo? Pues el primer elemento del acto administrativo es el sujeto, que va a manifestar la voluntad. ¿Quién es el sujeto que manifiesta su voluntad? Es la autoridad, es el órgano de autoridad, es la institución jurídica que ejerce el poder o que detenta el poder. Hablamos de autoridad, del sujeto como la autoridad, y también tenemos que hablar de la autoridad legitimada para. O sea, les hablo del órgano administrativo que va a emitir el acto, es una autoridad. Y además debe tener autoridad. ¿A qué me refiero? Que debe estar legitimado para poder exigir. O sea, es una acepción dual. Autoridad como sujeto y que esta autoridad goce de autoridad, es decir, de legitimación para poder exigir. ¿Ok? Ahora bien, esta autoridad, este sujeto, autoridad, vamos a denominarla, tiene que ser competente. Esto es, su facultad debe estar legitimada por la Constitución o por la ley o por la normatividad vigente. Su acto, su actuar debe estar legitimado por la normatividad jurídica. Ahora bien, la competencia de este sujeto o de esta autoridad, digámoslo propiamente, puede ser de tres tipos. La competencia puede ser por materia, por territorio y por grado. No sé a qué te refieras, pero ya no lo vamos a hacer. No, ahora sí ya no me voy a dejar llevar por esas cosas, pues si no, no vamos a acabar. Entonces, sí, en efecto, se lleva por esas tres. Entonces, competencia, el acto administrativo debe tener elementos de existencia y de validez, que se los dije antes. Se da por hecho que el presupuesto es un hecho determinante. O sea, se está determinando algo. La finalidad que persigue el acto, se los dije, es el interés general. Se debe establecer el contenido del acto, ¿ok? Pero apenas vamos en el sujeto. Nos quedó clarísimo cuál es el sujeto, que es la autoridad, entendida como sujeto y entendida como legitimación, así como debe ser competente, y su competencia se determina por materia, territorio y grado. ¿Está claro? Bueno, ahora la voluntad. Ven que los elementos que les dije antes no estaban de más. Esta voluntad de la autoridad competente debe expresarse de manera libre, es decir,
debe expresarse libremente. No debe mediar error, ni debe haber falta en la libertad para expresarla. Ese es otro vicio. ¿Se acuerdan que dijimos que se tachaba de nulidad absoluta si existía vicios en la voluntad? Bueno, les estoy volviendo a decir, la voluntad en el acto administrativo de ser libre y carecer de error y de falta de libertad para exteriorizarla. Ahora bien, el acto administrativo tiene un objeto, igual que el acto ordinario. Este objeto se divide en objeto directo y objeto indirecto. ¿Cuál es el objeto directo? Es creación, transmisión, modificación y extinción de derechos y obligaciones de la actividad del órgano administrativo. ¿Y cuál es el objeto indirecto del acto administrativo? Realizar esa actividad que por ley se emana. El órgano del Estado está facultado y la ley es quien determina la sustancia del acto que va a realizar. La ley certifica y define ese acto que va a realizar la autoridad. ¿Está claro? Bueno, este objeto, directo e indirecto, debe ser preciso, debe ser liso, llano. O sea, no debe prestarse a confusiones, ni errores, ni malas interpretaciones. ¿Ok? Debe ser física y jurídicamente posible. No debe ser absurdo. Ahorita tampoco voy a entrar en esta polémica porque podemos irnos a otro café otro día, ¿no? Sobre disposiciones absurdas, ilegítimas, ilegales, inconstitucionales, ¿no? Pero bueno, eso no es objeto de esta charla que estamos teniendo. En fin, entonces, ¿les queda claro cómo debe ser el objeto de un acto jurídico administrativo? Liso, llano, claro, preciso, no será absurdo, debe ser física y jurídicamente posible, y lo más importante, la razón de ser es el interés general. ¿Ok? Bueno, cuarto elemento, el motivo del acto jurídico administrativo. ¿Qué motiva el acto jurídico administrativo? La causa que lo origine debe estar fundada y motivada en la ley. ¿Me lo estoy inventando o la misma Constitución lo establece en el artículo 16? En donde en el artículo 16 constitucional se establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, trabajo, domicilio, etcétera, etcétera, ni en su persona, salvo por autoridad, sino mediante escrito, fíjense, ahí ya empieza la formalidad del acto jurídico. Escrito, es la solemnidad, de la autoridad competente, ¿no? Que funde y motive el procedimiento de que se trate. En este artículo 16 constitucional se consagra como la motivación del acto jurídico administrativo. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? Me detengo. No me puedo detener mucho porque ya los tengo aquí bien cautivos y ya nos tardamos un chorro. Híjole, por andar discutiendo, ¿ya ven? Bueno, ¿cuáles son los efectos del acto administrativo? Todo acto jurídico, acuérdense que tiene consecuencias, efectos de derecho. ¿Sale? Eso es el propósito que se persigue en los actos jurídicos. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son? Primero, el acto administrativo, uno de sus efectos, debe existir la presunción de legitimidad. Esto es que la autoridad es legítima para emitir el acto. 2, que su acto tiene el principio de ejecutoriedad. 3, de irrevocabilidad. Y 4, de irretroactividad. Así deben ser estos efectos del acto administrativo que se emite. ¿Cuándo surge efecto un acto administrativo? Por regla general, a partir de su expedición. Sin embargo, puede que este acto administrativo esté sujeto a determinación que lo dilate, lo suspenda o lo limite. ¿Cuál es el caso?
Les estoy diciendo que surte sus efectos una vez que es expedido. Excepción, porque se dilate, se retrase o se suspenda. ¿Cuándo puede suceder? Cuando esté sujeto a que surte sus efectos a partir de su publicación. 2, en el caso de hasta que sea notificado el acto administrativo surte sus efectos, sea aprobado por una autoridad superior. ¿Cuál es este supuesto para que algo surta sus efectos? Que ahorita es la noticia desde hace meses. El plan B. Cuando una autoridad también determine que el acto se suspende. ¿Cuál es el caso ahorita, por ejemplo? Una autoridad determine que el acto administrativo está suspendido o el acto de autoridad está suspendido. A través de un medio de control constitucional. Ese es uno de los casos, como el plan B, ¿no? Sí. Está suspendido por una autoridad superior. ¿Y por qué no entró en vigor o empezó a surtir sus efectos a partir de su publicación? Porque está sujeto a la aprobación de una autoridad superior, que es la Suprema Corte. Ese es el claro ejemplo de cuando un acto administrativo no surte efectos a partir de su publicación. ¿Cuál es el efecto más importante de un acto administrativo? Que los derechos y las obligaciones que genera hacia los sujetos pasivos tienen un carácter personal e intransferible. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda del acto administrativo? Porque, ¿qué creen? Ya se nos vino el tiempo encima. Voy a dar 3 minutitos más, porque no les di descanso. Ustedes determinan si el día de mañana, que vamos a concluir el tema, les doy un descansito para que no se les haga tan pesado, o nos seguimos de plano así como ahorita y terminamos un poquito antes. Seguimos. Bueno, está bien, seguimos. Preferimos salir un poquito antes. Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí está clarísimo todo? O sea, si mañana se me ocurre decirles, saquen una hoja, les voy a hacer un examen. Me encanta. Pues nada, no es cierto, no les voy a hacer ningún examen ni nada de eso. Fue una broma. Bueno, entonces, ahora, ya que tenemos entendido esto, hay que entender cómo se rigen los actos jurídicos, que están sujetos ya, además de sus elementos de existencia y validez, hay principios constitucionales y legales que deben cumplirse. Ya entrando en materia electoral, por lo que es a los comicios, o sea, a los procesos electorales, debemos seguirnos y guiarnos siempre por estos principios legales y constitucionales. ¿Cuáles son? Los comicios, era lo que hablamos en materia de capacidad, las elecciones deben ser libres, auténticas, periódicas, debe existir el principio de paridad de género, debe haber certeza, legalidad, equidad. ¿Y cuáles son las características del sufragio? Establecidas constitucional y legalmente. Debe ser universal, libre, secreto y directo. La organización de las elecciones deben llevarse a cabo por la autoridad competente, que en nuestro caso, la autoridad administrativa competente para organizar las elecciones es el Instituto Nacional Electoral. ¿Ok? Estas autoridades, vamos a hablar específicamente de la administrativa, están obligadísimas a, en todo su actuar, llevarse por principios de convencionalidad, regulada en el artículo 1 de la Constitución, constitucionalidad, es decir, llevarse a cabo de acuerdo a los principios que la Constitución establece, legalidad, ¿ok? Ese es el actuar de la autoridad. Aquí también pusimos resoluciones electorales. ¿Cuál puede ser una resolución electoral en materia del INE? ¿Alguien? Cuando se le presenta alguna consulta en materia de paridad, cuando no puedo decir que la declaración de validez en la elección de diputados y senadores, que el INE es quien la lleva a cabo, ¿no? ¿Eso será un acto jurídico? ¿La declaración de validez? Sí, claro. O sea, ahorita ya de todo lo que yo les diga, a partir de este momento que ya vamos a concluir,
Estamos hablando de actos jurídicos en materia electoral. ¿Sale? Entonces, ¿nos quedan claros cuáles son los principios que deben regir en los procesos y en los comicios electorales en nuestro país? ¿Cuáles son los principios que debe cumplir la autoridad en materia de comicios, en materia electoral? ¿Y cuáles son los principios por los que esta autoridad se debe de regir? 3 clases. ¿Cómo se deben llevar a cabo los comicios? ¿Qué principios debe contener o debe reunir la autoridad competente? Y los principios que debe llevar a cabo en su actuar la autoridad que ejecuta el acto administrativo. ¿Estamos claros en lo que acabo de decir? ¿Sí? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar ahí porque creo que ahora sí ya abusé de su amabilidad y de su cordialidad el día de hoy. Entonces, ¿qué les parece el día de mañana? Vamos a continuar. Voy a terminar la charla. Bueno, esta la acabamos aquí hasta estos principios. Mañana vamos, ya una vez sabido todo esto que hablamos, ya no me voy a detener. Bueno, a lo mejor nada más les hago un esbocito chiquititito para que se acuerden. Pero vamos a hablar ya de casos concretos, de actos y hechos jurídicos en materia electoral y vamos a ver ¿cuáles podrían resultar nulos? ¿Por qué podrían resultar nulos? Es decir, vamos a hablar de las ineficacias y de las nulidades en materia electoral. ¿Ok? Bueno, pues les agradezco mucho a todos que hayan estado conmigo esta tarde. Espero que les haya quedado claro. Y nos vemos mañana para seguir con el tema. ¿Sale? Que tengan una linda tarde todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, buenas Hasta tardes. mañana. Hasta mañana. Gracias. Gracias, Elías. doctora. Buenas tardes. Gracias, Joel. Muchas gracias a todos.